ayudar a otras personas y que ellas también se den cuenta que es muy beneficioso tener un profeta o un guía en nuestras vidas, ¿verdad? El tener un profeta nos ha ayudado mucho y nos seguirá ayudando, porque gracias a eso nosotros podemos tener más calma y saber por dónde dirigir nuestra vida. El otro tema a tratar, hermanos, es podemos hacer frente a nuestros desafíos con la ayuda del Señor. En esta semana yo estaba, pues yo creo que a veces como altas y bajas, que a veces te sientes triste, o yo en lo que me pasa en mi vida, algunas cosas, yo estaba pensando, ¿por qué tengo que batallar con esto si yo no es el tiempo? Empecé a pensar cosas así, a veces te cansas, ¿verdad? Y luego dije, ¿quién me puede contestar más sino mi Padre Celestial? Y yo empecé a orar mucho esta semana para poder sentir el Espíritu. Y cuando leí esta parte de que con la fuerza del Señor todo lo podemos, me recordé eso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces yo puse en mis notas que nuestros hogares en este tiempo son el centro de aprendizaje del Evangelio. Y entonces al pensar eso, vi lo de la conferencia de la mujer un poquito, y decía que nosotras no debemos de cansarnos de hacer el bien. Aun cuando el mundo o cuando las circunstancias parezcan que no lo tenemos que hacer, o que ya no nos toca, o miles de ideas que puedan venir a tu mente, recordemos que lo bueno siempre viene de Dios y lo malo del diablo procede. Entonces, yo me recordé, hermanos, que en este tiempo nuestros hogares deben de ser el aprendizaje del Evangelio. Y entonces, posteriormente anoté otro tema que dice, no te canses de hacer lo bueno. Y después de que vino esa escritura, a mi mente vino otra, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pensé que eso lo puse en dos maneras. Y dice, sabemos que nuestro Padre Celestial tiene el control de todo y lo tiene preparado. Y como ustedes han dicho en los comentarios, pasamos las pruebas y los desafíos porque el Señor ya antes nos preparó para que nosotros lo podamos hacer. Y pensé en esto, en la pandemia que tenemos ahora. El Señor sabía que iba a pasar a lo mejor algo de esto. Y entonces Él preparó a nuestros líderes para que nosotros pudiéramos tener, venid a mí, ¿verdad? Y que nos pudiéramos preparar. Además de eso, siempre los ha preparado porque nos ha dado lo del almacenamiento. Y el almacenamiento nos ha ayudado mucho en este tiempo. Venid a mí, nos prepara, fortalece con esperanza, con fe, con amor, y aprendemos con nuestros familiares acerca del Evangelio de Jesús. Esto nos ayuda en salud mental. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos ayuda en salud mental. Y en almacenamiento nos ayuda en salud física. Porque podemos, nuestro cuerpo lo podemos alimentar y podemos estar mejor. Entonces, hermanos, estas dos cosas van juntas. La salud mental y la salud física. Debemos de cuidarnos de las dos para de esa manera ir y saber que con el Señor todo se puede. Con la fuerza del Señor todo lo podemos. Y entonces me recordé de la último, puse una flechita así para abajo y me recordé de la otra escritura que dice, no tengáis miedos pequeñitos de hacer lo bueno. Dejáis que se confundan. Hay muchas voces, hermanos, que nos hablan, pero debemos de hacerle caso a la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu vendrá a nuestros oídos. Y si nosotros nos acostumbramos a escucharla, podremos salir adelante y triunfantes. Este es el tiempo en que nosotros debemos de aprender a oír la voz del Espíritu.
y debemos de practicarla para que sea un don en nuestras vidas y para que nos ayude en nuestros trabajos, en nuestras casas y con nuestra familia. No hay nada que nuestro Padre Celestial no nos pueda ayudar. Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia en las cuales nosotros estemos viviendo y debemos de tener fe. Pero así como la plantita necesita del agua, así nosotros necesitamos nutrir nuestro espíritu. Necesitamos leer diariamente las Escrituras, porque si no, va a venir el sol y ese sol nos va a quemar y va a apagar nuestra fe. Y eso no puede ser. Somos nosotros los encargados de que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor siempre esté como un rosal, floreciendo. Porque las decisiones que nosotros tomamos en la vida, ese es otro del punto en esta ocasión. Las decisiones que nosotros tomemos afectan a otras personas. ¿Lo encontraste? No sé. Está en la casa, en la clase. Permítame tantito, hermano. En el manual del maestro, sí. Ese. Sí, ¿lo leíste? Sí. ¿Lo puedes explicar? Sí. Ok. Les voy a pasar a mi esposo un poquito, hermanos. Me toca, ustedes no están aquí para participar, entonces tengo que hacerlo yo. En la clase viene una anécdota del elder Hallström y habla de sus abuelos, ¿verdad? De cómo sus abuelos tuvieron, dice, solamente 2 hijos, el papá del elder Hallström y una hija. Y la hija, el ejemplo se basa más en la hija, dice que la hija se casó y después de un tiempo se embarazó y los abuelos del elder Hallström estaban muy contentos porque pues era su hija única mujer, pero pasó algo durante el parto que iban a ser gemelos. La hija junto con los niños murió. Los hermanos, dice el elder Hallström, que sus abuelos eran ricos, no tenían mucho dinero, no pertenecían a élites elevadas ni nada, simplemente eran miembros devotos y sencillos que se volcaron al Señor en este momento difícil, ¿verdad? Y eso los ayudó a salir adelante. Años más tarde, dice, el papá del elder Hallström, también ellos tuvieron una hija, dice, y se casó a los 34 años y tuvo un parto, se salió embarazada y tuvo un parto, pero murió después de 10 días de haber dado a luz. El ejemplo, dice el elder Hallström, que sus abuelos habían dado de cómo volcarse al Señor en situaciones difíciles, hizo que sus propios padres hicieran lo mismo de volcarse al Señor. Y él explica cómo una acción sencilla y simple de obedecer y buscar al Señor siempre bendijo a esta familia por 3 o 4 generaciones. Cuando esta situación pasó con la hermana de Hallström, sus padres dice que hicieron lo mismo que sus abuelos y se volcaron al Señor, de manera que pudieron seguir adelante. Dice, gracias al ejemplo que habían visto, se volcaron sin vacilar al Señor nuevamente y encontraron paz y consuelo en esta situación tan difícil. Gracias. Pues veamos de esa manera, ¿verdad? Que nosotros en cualquier circunstancia debemos de buscar al Señor y debemos de poner nuestra confianza en Él. Y si hacemos esto, seremos bendecidos. Y no solamente nosotros, sino también nuestras generaciones. Yo crecí, hermanos, en una familia donde tal vez no se leían las Escrituras a diario. Pero mi abuela, ella daba de comer al hambriento. A cualquier persona ella pasaba y le servía en la mesa. Yo agradezco a mi Padre Celestial por los ejemplos que yo recibí. Porque a pesar de todo, yo nunca